Bienvenides y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árido, ¿no? Un fallo judicial argentino. Sí, de esos que asustan un poco al principio. Exacto. Cortito, ¿eh? Apenas una carilla útil, pero, cargado de lenguaje técnico. Y con decisiones que tienen consecuencias reales, claro. Totalmente. Es una resolución sobre un recurso de hecho. La causa es Cablevisión S.A. contra Metzger, Eduardo, Juan y otros sobre ordinario. Ujú. Y para los que les gustan los detalles, el número de expediente COM 7549-02031R, HL. Un numerito largo. Larguísimo. Pero bueno, ahí está todo el historial. Nuestra misión hoy es, intentar transformar este texto legal en algo que se entienda, ¿no? Y ¿por qué no? Que hasta resulte interesante. Vamos a desarmarlo pieza por pieza. Me parece perfecto. Como agarrar un mecanismo complejo y ver cómo funciona por dentro. Eso. ¿Quiénes son los actores acá? ¿Qué camino siguió este expediente? ¿Cuál fue la decisión final? Y, lo más importante, creo yo, ¿por qué se tomó esa decisión? Fundamental el porqué, sí. Es como descifrar un código, ¿viste? Que nos abre una ventanita a un momento muy específico de cómo funciona la justicia. A ver, vamos a meternos. Precisamente. Y estos fallos, por más breves que parezcan, son como la punta de un iceberg, ¿sabes? Tal cual. Condensan historias procesales que a veces son larguísimas, disputas complejas y sobre todo nos muestran cómo se aplican las reglas del juego legal, las reglas de procedimiento. El famoso procedimiento. Exacto. El desafío acá es doble. Entender la decisión puntual, sí, pero también sacar lecciones sobre cómo opera el sistema judicial, sobre todo en las instancias más altas. Claro. No es solo qué se decidió, sino el cómo y el por qué, basado en normas procesales muy específicas. Bueno, empecemos por el quiénes, ¿te parece? El título de la causa principal nos habla de Cablevisión S.A. Ujú. contra Metzger, Eduardo, Juan y otros. Esa parece ser la pelea de fondo, ¿no? Un juicio ordinario. Exacto. Ordinario generalmente implica un proceso más largo, más complejo, para resolver una cuestión de fondo. Y por el fuero comercial, seguramente algo de negocios, contratos. Tiene sentido. Pero este documento que tenemos acá, en particular, no se centra directamente en ellos, ¿verdad? No directamente. Ese es el marco general, digamos, la obra de teatro completa. Pero la protagonista de este acto en particular, de este fallo, es otra entidad, Argentina Televisora Color S.A. ATC. La vieja ATC. La misma. ATC S.A. Acá aparece representada por un abogado, el doctor Eduardo Oscar Teo Montellanos. Y hay un detalle clave, que el mismo fallo resalta, ¿Cuál? que ATC S.A. figura en liquidación. Ah, mira vos. ¿En liquidación? Eso ya nos da una pista de su situación financiera, ¿no? En ese momento, al menos. Claro, una situación patrimonial particular, ya no operando normalmente, sino en proceso de cierre. Ok, entonces, tenemos la pelea original Cablevisión versus Metzger. Y después aparece ATCSA, que parece que intervino o tenía algún interés ahí. Correcto. Y es quien impulsa la acción que nos lleva a este fallo. ¿Y qué acción es? El documento habla de un recurso de hecho. Suena súper técnico eso. ¿Podríamos explicarlo fácil? Sí, a ver, intentemos. Imaginemos el proceso judicial como una escalera, ¿sí? Dale. Las partes van subiendo escalones, que son las instancias, para que se revise una decisión anterior que no les gustó. Bueno, ATCSA intentó subir un escalón muy alto. La Corte Suprema. Probablemente apuntaba ahí. Para eso presentó algo llamado recurso extraordinario. Pensemos en ese recurso como una llave especial, dorada casi, para intentar abrir la puerta de la Corte Suprema. La llave maestra. Algo así. Pero la instancia anterior, que era la Cámara de Apelaciones, le dijo, no, mira, esta llave no es para esta puerta o no cumpliste los requisitos para usarla. Y ¡pum!, le denegó el recurso extraordinario. Ajá, le cerraron la puerta en la Cámara. Le dijeron hasta acá llegaste. Exacto. Entonces, el recurso de hecho, que también se llama recurso de queja, es como ir a golpear directamente a la puerta de la instancia superior, en este caso, la Corte Suprema. Directo a la Corte. Sí, y decirle,
Oigan, la instancia de abajo, la Cámara, me cerró la puerta mal. Me negó el recurso extraordinario y creo que no debió hacerlo. Por favor, revisen ustedes si esa negativa estuvo bien. Fíjense si la Cámara hizo bien su trabajo al negarme la llave. Eso mismo. Y si no lo hizo bien, por favor, ábranme la puerta ustedes para que pueda presentar mi caso acá arriba. Es un recurso sobre la denegación del otro recurso. Es medio un trabalenguas, ¿no? Sí, sí, pero se entiende. Es un intento de saltar ese obstáculo que le puso la Cámara. Ok. Y el documento que estamos analizando es la respuesta de esa instancia superior, la Corte, a esa queja de ATC. Exactamente. ¿Y qué recorrido previo tuvo el caso? El fallo menciona algunas paradas, ¿no? Como un mapita. Sí, da una hoja de ruta muy resumida. Dice que intervino primero el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial número 11. La primera instancia. Ahí empezó todo, o al menos la parte que involucraba a ATC. Luego, la decisión de ese juzgado se apeló y llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, específicamente la Sala D. La Sala D. Fue esta Sala D de la Cámara la que, además de decidir sobre la apelación original, le dijo no al recurso extraordinario que ATC quiso meter. Y contra esa negativa, Es que ATC presenta la queja ante la Corte Suprema. y la Corte Suprema es quien dicta este fallo que estamos viendo. Perfecto. Ahora sí tenemos el mapa completo del viaje. Llegamos al momento clave. ¿Qué decide la Corte Suprema sobre la queja de ATC SAS? El fallo es cortito, como dijimos. Sí, la parte que decide, la parte dispositiva, es súper directa. Se desestima la queja. Se desestima. O sea que el intento de ATC SA de que la Corte revisara por qué la Cámara le negó el recurso extraordinario, fracasa. La Corte le dice no a su pedido, la puerta que intentaba abrir. Sigue cerrada. Cerrada y con llave, digamos. ¿Y por qué la desestima? Dice que la Cámara tuvo razón, o se mete a ver el fondo del asunto. Ah, acá está el nudo de la cuestión, ¿viste? Y es crucial entender esto bien. La Corte Suprema no desestima la queja porque piense que la Cámara tuvo razón en el fondo al negar el recurso extraordinario. No. ¿No? Y tampoco entra a opinar si ATC tenía razón o no en la pelea original contra Cablevisión o Metzger. Nada de eso. Entonces, ¿por qué? La desestimación se basa en algo totalmente diferente. Una cuestión de forma. De procedimiento. De forma. ¿Cómo es eso? ¿No estaba bien escrito? Algo así, pero más técnico. El fallo cita el motivo clarito. ATC SAS no cumplió con lo que dicen los artículos 4 y 7, inciso C, de un reglamento. Un reglamento aprobado por la Acordada 407. Acordada. ¿Qué es una acordada? Las acordadas de la Corte Suprema son son normativas internas. Son las reglas específicas que dicta la propia Corte para decirles a los abogados cómo tienen que presentar los escritos y los recursos ante ella. Ah, como el manual de instrucciones para jugar en la Liga Mayor. Exactamente. Un manual de instrucciones súper detallado. Si querés litigar en la Corte, tenés que seguir esas reglas al pie de la letra. O sea que ATC, al presentar su queja, ¿no siguió alguna de esas instrucciones formales de la Acordada 407? Precisamente. Podría ser, no sé, que no adjuntó las copias que pedían, o el formato del escrito no era el correcto, o no fundamentó algo como lo exige esa norma. El fallo no dice exactamente qué fue, ¿no? No entra en el detalle del incumplimiento específico. Solo dice, no cumplió con esto y esto. Pero deja clarísimo que hubo un incumplimiento formal. Y eso fue suficiente para bajarle la persiana. Suficiente y determinante. Y esto es un punto central en derecho procesal, especialmente cuando llegas a instancias como la Corte Suprema. ¿Por qué es tan importante la forma? A veces suena como burocracia pura. Bueno, mira, las formalidades no son caprichos, tienen una razón de ser. Pensé en la cantidad enorme de casos que llegan a la Corte. Deben ser muchísimos. Entonces, estas reglas buscan asegurar que los recursos que llegan estén bien presentados, que sean claros, que cumplan requisitos mínimos. Así el tribunal puede trabajar de forma más eficiente, ¿entendés? Claro, para filtrar un poco y poder enfocarse en los casos que realmente necesitan su intervención. Exacto. Casos que tengan trascendencia o donde haya habido errores graves en las instancias de abajo. Si no hubiera reglas formales, sería un caos. Vaya. Entonces, un error en seguir el manual de instrucciones te puede costar carísimo. Puede ser fatal para lo que quieres lograr. Totalmente fatal en esta instancia.
No importa si estás convencidísimo de tener la razón en el fondo del asunto, ¿eh? Aunque tengas la verdad de tu lado, digamos. Claro, si no cumplís las reglas formales de cómo presentar tu pedido, tu caso puede que ni siquiera lo miren en cuanto al mérito. Te lo rechazan in limine, como se dice a veces, de entrada. Qué fuerte. Es un ejemplo clarísimo de cómo la forma, en derecho procesal, puede pesar tanto o más que el fondo. Tal cual. A veces se critica, ¿no? Se habla de exceso de formalismo. Esa idea de que la justicia se pierde en los papeles. Sí, se escucha eso. Pero, bueno, desde la perspectiva del sistema judicial, sobre todo de un tribunal supremo que tiene que manejar un volumen gigante de trabajo y además sentar precedentes para todo el país, estas reglas se ven como necesarias. Para mantener un orden. Un orden, una previsibilidad y también una cierta garantía de seriedad en los planteos que les llegan. Es complejo. Es un equilibrio difícil, sin duda. Y esta desestimación formal, además, parece que tiene una consecuencia económica directa para ATCSA, incluso estando en liquidación. Así es. El fallo le intima hacer efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y menciona otra acordada, más vieja, la 4791. ¿Qué es este depósito? ¿Es como una multa por presentar mal la queja? No es exactamente una multa por el error formal, aunque en la práctica terminas perdiendo la plata, ¿no? Claro. El depósito del artículo 286 es en realidad un requisito que te piden antes de presentar la queja, para poder interponerla. ¿Hay que pagar para quejarse? Algo así. Es una suma de dinero que la parte que se queja tiene que depositar como una condición para que le admitan el recurso de queja ante la Corte. ¿Y para qué sirve ese depósito? Tiene como una doble función, digamos. Por un lado, busca desalentar un poco que se presenten recursos que son claramente improcedentes o que solo buscan estirar el proceso. Para que no cualquiera presente cualquier cosa. Y por otro lado, asegura que haya fondos para cubrir, si hiciera falta, algunas costas del proceso, algunos gastos. Entiendo. Es como poner una ficha, una apuesta, para que te escuchen la queja. Se podría ver así. La ley dice que si la queja al final es declarada admisible, o sea, si la Corte dice, ok, tenías razón en quejarte, vamos a revisar, y el recurso extraordinario se concede, el depósito te lo devuelven. Ah, bien. Pero, si la queja es desestimada, como pasó acá, la norma dice que el depósito se pierde. Queda a favor del sistema judicial o de la otra parte, depende del caso. Y por eso el fallo le dice a ATCSA que lo haga efectivo. Exacto. Eso probablemente significa que o no lo había depositado bien en primer lugar, o que ahora se confirma que esa plata la pierde definitivamente. La referencia a la acordada 4791 seguro tenía que ver con los detalles prácticos de ese depósito en esa época. Y que se lo exijan a una empresa en liquidación. ¿Qué onda con eso? Me llaman la atención. ¿Uno piensa que una empresa sí tiene otras prioridades? No. O capaz no tiene fondos. Es un punto interesante, sí. Que el fallo le exija cumplir con esta obligación, que es una obligación procesal, pero económica al fin y al cabo, a pesar de estar en liquidación. ¿Qué nos dice eso? Nos subraya que el estado de liquidación de una empresa no la libera automáticamente de todas sus obligaciones, especialmente las que surgen de un juicio en el que está metida. O sea, el juicio sigue y las obligaciones también. Claro, las cosas del juicio, las multas o perder un depósito como este pueden seguir siendo exigibles y se cobrarían de la masa de bienes que tenga la empresa en liquidación, afectando quizá a otros acreedores que también esperan cobrar. Mira vos, demuestra que las consecuencias de meterse en un juicio siguen ahí, incluso en situaciones financieras complicadas. Totalmente. El proceso sigue su curso y genera obligaciones que hay que afrontar como sea. Muy revelador, la verdad, sobre cómo las reglas procesales y sus consecuencias económicas se aplican. Bueno, con rigor. Con bastante rigor, sí. Para ir cerrando el análisis del fallo en sí, hay algo más que mencionamos al pasar, pero que vale la pena destacar. Las firmas. Al final del documento, Carlos S. Fait, Elena I. Hinton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda. Uf, nombres de un peso enorme en la historia jurídica argentina reciente, ¿no? Totalmente. Son efectivamente jueces que formaban parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la época en que se dictó este fallo. Su firma ahí abajo confirma, sin ninguna duda, que esta decisión sobre la queja de ATCSA salió del tribunal más alto del país. Y esto le da como otra dimensión a lo que hablábamos de la acordada 407, ¿no? Porque son los mismos jueces de la Corte los que dictan esas acordadas que ponen las reglas formales.
Exactamente. Ahí se cierra el círculo perfecto. La Corte Suprema establece las reglas del juego para litigar ante ella, a través de sus acordadas, Ujú. Y después aplica esas mismas reglas. y las aplica de forma estricta al decidir si admite o no los recursos que le presentan. Este fallo es un ejemplo clarito de la Corte usando esa potestad que tiene de autorregularse procesalmente. Y aplicándola con consecuencias bien directas para el que litiga. Consecuencias directas y definitivas. Contra esta decisión no hay apelación posible. La Corte es la última palabra en este tipo de cuestiones procesales. Fin de la historia para ATC en esta vía. Bueno, entonces, haciendo como una recapitulación, ¿cuáles serían las grandes ideas o conclusiones que podemos sacar de este análisis, de esta charla sobre un fallo tan cortito? Yo creo que podemos destacar, 3 puntos clave. Primero, la importancia fundamental, capital diría yo, de las normas procesales. Las reglas de forma. Exacto. Este caso es un ejemplo de manual de cómo no cumplir con requisitos formales que están puestos en una acordada de la Corte te puede cerrar la puerta para siempre a que revisen tu caso en la máxima instancia. No importa el fondo del asunto, la forma acá fue decisiva. Bien, primer punto. Segundo, Segundo, nos muestra el poder que tiene la Corte Suprema, no solo para decidir los casos en cuanto al fondo, sino también para establecer y hacer cumplir las reglas sobre cómo se debe litigar ante ella. Las acordadas son herramientas clave para que puedan gestionar y ordenar su trabajo, que como dijimos, es inmenso. y este fallo es la aplicación directa de una de esas herramientas. De manera tajante, además. ¿Ok? ¿Y el tercero? Tercero, el caso ilustra bien cómo las obligaciones procesales y sus consecuencias económicas, como perder el depósito que hablamos, Sí. siguen existiendo y se exigen incluso a entidades que están en situaciones patrimoniales especiales, como una sociedad en liquidación. El proceso judicial sigue adelante y genera obligaciones que hay que enfrentar. Queda clarísimo. La verdad que este análisis nos llevó de un simple papel con lenguaje de abogados a entender una dinámica súper importante del sistema judicial. Totalmente. Vimos cómo ATC S.A., queriendo escalar su conflicto hasta la Corte Suprema, bueno, se chocó con una barrera formal, una barrera que parecía infranqueable y que la misma Corte había puesto con sus reglas. Y es fascinante ver esa maquinaria legal funcionando a un nivel tan técnico, ¿no? Cada pieza, cada engranaje, el tipo de recurso que usas, la instancia a la que vas, la acordada que aplica, el depósito que tienes que poner, todo tiene un propósito y un efecto dentro del sistema. Sí, es como un mecanismo de relojería. Exacto. Y este fallo, bueno, aunque para algunos pueda parecer frustrante, ¿no? Porque se priorizó la forma sobre el fondo. Claro, uno podría pensar, pero injusto, si quizás tenían razón. Exacto. Pero también es un reflejo de que se necesita orden, eficiencia y cierta predictibilidad para administrar justicia, sobre todo en la cúpula. La desestimación por motivos formales es una herramienta más, a veces necesaria, en ese engranaje tan complejo. Sin duda, nos deja pensando en esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre buscar la justicia material, o sea, que se resuelva quién tiene razón en el fondo de verdad, Ujú. y la necesidad de una justicia formal, que es que se sigan las reglas del juego que se establecieron para garantizar un proceso ordenado y, en teoría, igual para todos. Es la gran tensión del derecho procesal, ¿sí? ¿Hasta qué punto un sistema que es muy formalista puede terminar siendo un obstáculo para el acceso a la justicia? Sobre todo para la gente que quizás no tiene los recursos para pagar una defensa legal que sea impecable en cada detalle del procedimiento. Es la pregunta del millón, esa. Y no tiene una respuesta fácil, ¿eh? Los sistemas procesales siempre buscan un equilibrio, pero siempre va a haber casos donde parezca que la balanza se inclinó demasiado hacia la forma. Este fallo nos invita a pensar en eso, sin duda. Definitivamente. Y capaz una última reflexión, ¿no? Algo para que piense quien nos escucha a partir de este caso. ¿Cómo impacta toda esta complejidad, esta rigurosidad de las reglas procesales en cómo la gente ve a la justicia? Buena pregunta. ¿Ayuda a que se vea como algo lejano, técnico, a veces inaccesible? ¿O la gente entiende que son garantías necesarias para que haya orden y seriedad? Difícil saberlo. Una pregunta abierta que este pequeño fallo nos ayudó a formular hoy.